Dios te bendiga en esta noche. En nuestro deseo damos gracias a Dios por poder transmitir una noche más a través de nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto, hoy con un tema muy interesante y también que edifica. Un mañana con maravillas. Vamos a buscar en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor así. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué significa la palabra maravilla? Según el contexto bíblico, la palabra maravilla tiene el significado como prodigio realizado por la gracia de Dios. Son eventos extraordinarios fuera de lo común. ¿Ven? Podemos ver que el pueblo de Israel conocía las maravillas del Señor y las conocía desde su salida de Egipto, porque Dios los libró con mano fuerte. Y dice las Escrituras que desde la salida de Egipto ya sus maravillas Dios las hacía en medio de su pueblo. Dice la palabra del Señor que el mismo profeta Miqueas habla de esto al pueblo y le dice: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Es decir, que Dios es ese Dios de maravilla. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? Amén. Las Escrituras en muchos salmos habla y exalta las obras de Dios, las obras extraordinarias que solo Dios puede hacer. Dice el Salmo 86:10. Porque tú eres grande y hacedor de maravilla, solo tú eres Dios. El Salmo 136:4 dice así: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Es decir, que Dios es reconocido como un Dios extraordinario, y es reconocido como un Dios que hace maravillas. Por lo tanto, antes de ir a la conquista, dice que Josué se levanta y le dice al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Habrá un mañana de maravillas. Por lo tanto, ya la conquista se iba a iniciar. La conquista tuvo obstáculos, porque de 12 espías, 10 de ellos dijeron que no se podía conquistar, que había gigantes, que era difícil y que Dios estaba faltando su palabra. Sin embargo, 2 de ellos, Josué y Caleb, dan palabra de ánimo, exhortan a la congregación y le dicen: si nosotros agradamos a Dios, Él nos entregará la tierra que Él nos ha prometido. Por lo tanto, Josué y Caleb dieron una palabra confortable, una palabra conforme a la palabra de Dios, y dice las Escrituras que entonces es que ellos van a lo que es la conquista. Pero antes de llegar a Jericó hay una exhortación. Hay una exhortación, y la exhortación es la santificación para que Dios haga maravilla. Es que es un Dios santo, y para que Dios extienda sus maravillas, Dios tiene que estar con nosotros. Y para que Dios esté con nosotros, nosotros vamos a tener que vivir una vida separada, una vida apartada para Dios. Amén. Dice la palabra que los muros de Jericó se caen por el poder de Dios. Dios le da las estrategias. Y dice las Escrituras que el pueblo es obediente, pero había una condición. Y la condición era la siguiente: ellos iban a poseer la tierra, iba a ser por un milagro, por maravilla, pero ellos tenían que apartarse de todo lo que había en la ciudad, porque todo lo que había en la ciudad, Dios lo estaba declarando anatema. Dice la palabra del Señor que el pueblo conocía que no podía tomar nada de la ciudad ni para los sacrificios. Amén. Y sin embargo, los muros de Jericó son derribados, la ciudad es tomada y la victoria prometida Dios se la daba a su pueblo. Ahora tenían que ir a la próxima ciudad, y la próxima ciudad era Jai. Era una ciudad más pequeña, era una ciudad menos fortificada. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que Josué le dice al pueblo: no vaya todo el ejército, y toma un pequeño grupo del ejército y van a atacar a Jai. Sin embargo, atacan a Jai, y cuando una victoria aparentemente era segura en la promesa de Dios
y siendo la ciudad más pequeña que la que ya Dios le había entregado ya por las maravillas que él había hecho, dice la palabra que pierde la batalla. 36 hombres de guerra mueren y el pueblo huye delante de los moradores de Jai. Josué se turba. ¿Dónde están tus promesas? Josué clama al Señor y Dios le dice: mis promesas son fieles y verdaderas. Lo que el pueblo ha cometido error. Alguien ha faltado a la palabra, ha tomado el anatema y lo ha escondido. Por lo tanto, Dios le da las estrategias a Josué y dice que Josué es conducido a la casa de aquel que tenía todas estas cosas escondidas, todo lo que estaba oculto. La desobediencia oculta, el pueblo no la conocía, Josué no sabía, había venido para el pueblo la derrota, pero sin embargo Dios conocía lo que estaba ocurriendo, porque Dios no puede ser burlado. Yo te podré engañar a ti, tú me podrás engañar a mí, pero a Dios no podemos engañarlo. Dios conoce nuestro caminar, nuestro acostar. Dios sabe todo lo oculto que puede estar en nuestras vidas, y dice la palabra del Señor que toda obra oculta saldrá a la luz. Amén. Y dice que cuando Josué interroga a aquella persona, le dice: yo he tomado un manto babilónico, yo tomé 200 ciclos de plata y también he tomado un lingote de oro, yo lo escondí debajo de mi tienda. Y dice la palabra de Dios que viene juicio para aquel hombre, viene juicio de parte de Dios para aquella familia también. Y esta familia es quitada del campamento, y entonces se levanta una vez más la palabra de guerra, donde dice las escrituras que es Josué el que le dice una vez más al pueblo, en Josué capítulo 7 versículo 13: levántate, le dijo Dios a Josué, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de ti. Amén. ¿Qué significa eso? Que las maravillas que Dios puede hacer en el día de mañana, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro ministerio, está ligado. Depende de qué? Depende del nivel de santificación, de separación que nosotros podamos tener para Dios. Si Dios está en medio nuestro, Él hará maravilla. Pero si Dios no está en medio nuestro, no salgamos en contra del enemigo, porque entonces vamos a perecer. Vamos entonces a perder y no vamos a tener la victoria. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Porque la voluntad de Dios a la vida, no solamente del pueblo de Dios en aquel momento como era Israel apartado, sino para la vida también de la iglesia. Ese pueblo de toda lengua, de toda nación que era escogido en Cristo Jesús, que hemos sido injertados en la promesa de Israel. Tanto el pueblo de Israel, aún como la iglesia, debe vivir una vida en santidad. Debe vivir una vida apartada para Dios. Debe vivir una vida de agradar al Señor, donde nuestro caminar es un caminar diferente. Y ese caminar diferente tiene una distinción en este mundo que nos rodea, lleno de maldad, lleno de pecado, lleno también de desobediencia, de idolatría. Nos hemos guardado para Dios. Dios nos ha libertado y Dios nos llama a que seamos santos como Él es santo. Si quieres ver el día de mañana las maravillas de Dios, debes de apartarte para Dios. Si quiero ver en mi vida, en mi casa, en el ministerio, las maravillas de Dios en el mañana, Dios la hará. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces su pueblo debe vivir en santidad. Amén. La santidad es un aspecto muy requerido para que Dios se glorifique en medio de su pueblo. Amén. Hay un llamado a vivir en santidad porque Él es santo. Amén. Dice la palabra, porque escrito está, dice la palabra, sé santo porque yo soy santo. El apóstol Pedro se lo recordaba a la iglesia en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Sé santo porque yo soy santo, decía el Señor. Si caminamos con Dios, debemos de caminar en santidad. Debemos de caminar agradándole. Debemos de caminar apartado del mal, apartado del pecado. Ya sea en la congregación, pero ya sea fuera de la congregación.
sea en nuestro trabajo, en nuestra escuela, sea en nuestro caminar. Amén. Por lo tanto, creemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Ellos se habían santificado, se habían acercado a Dios, se habían guardado para Dios. Amén. Antes de la toma de Jericó, Dios le había entregado a Jericó. Sin embargo, por causa de un hombre, morían 36 valientes de Israel. Por lo tanto, mi vida de santificación es muy importante no solamente para mí, sino para mi casa. Tu vida de santificación no es solamente importante para ti, sino para tu casa también. Y mi vida es importante en santificación para la iglesia, porque somos un cuerpo. Y si parte de nuestro cuerpo está enfermo, eso hará que nuestro cuerpo completo, hará que tenga dolor. Por lo tanto, Dios nos quiere unidos, pero nos quiere unidos en un proceso de santificación. Amén. Dios había permitido que aquel hombre quería burlarse del pueblo, aún en la avaricia, aún en su concepto, y pudo pecar. Pero aún Dios, dice la palabra del Señor, que le dice a Josué dónde estaba el problema. Josué clama al Señor y le pregunta al Señor por sus promesas. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué ha venido todos estos contratiempos, por qué han ocurrido también estas derrotas. Y es porque dentro de nuestras vidas hay una práctica que no le agrada a Dios. Aún en la familia, aún también dentro de lo que es la iglesia. Pero Dios nos está llamando a santificarnos. Había una oportunidad. Aquel había sido quitado del medio del medio del pueblo, y se levantaba nuevamente la voluntad de Dios, y Dios le decía: santifíquense, porque el proceso de santificación es algo importante. El estado de santidad está basado en la liberación que hemos tenido de las tinieblas, pero estando bajo la cobertura de Dios, ahora estamos bajo un proceso diario, un proceso que es de mañana a cada noche, un proceso semanal, un proceso mensual, un proceso que se convierte en una relación con Dios, donde nosotros queremos agradarle, donde a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo nosotros vivimos una vida en santificación. Amén. Dice la palabra de Dios que es la voluntad de Dios. Entendamos que es la voluntad agradable y perfecta de Dios, no la voluntad permisiva. Es la voluntad agradable y perfecta, que nosotros cada día nos acerquemos más a Él y nosotros vivamos ese proceso de limpieza, de separación, de santificación, agradándole al Señor. Amén. Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. ¿Por qué se menciona la fornicación? Tanto la fornicación natural como la fornicación espiritual hace y corrompe una relación. Un hombre y una mujer que está unido pero no está casado legalmente, no es la señora ni tampoco es el señor en el matrimonio. Por lo tanto, no hay una firmeza en la relación, no hay una solidez en la relación. Por lo tanto, no le agrada a Dios. Dios quiere que el hombre se una a su mujer y sean una sola carne para siempre. Y ese es el propósito de Dios para la vida del hombre y para la vida de la mujer. Por lo tanto, la fornicación natural destruye la relación en la pareja. Pero la fornicación espiritual también destruye la relación entre Dios y la iglesia, Dios y el creyente. Porque la fornicación espiritual es creer en Dios, es querer tener derechos en Dios, es querer disfrutar de las bendiciones de Dios, pero sin embargo vivir una vida conforme a mis deseos, vivir una vida conforme a lo que yo entiendo, no lo que Dios desea, no lo que Dios entiende, no es lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, hay una relación infructífera porque Dios se aparta. Dios no hace relación con aquellos que practican el pecado. Amén. Que son practicantes del pecado. Él nos ha libertado del pecado, pero Él quiere que nosotros nos apartemos del pecado. Amén. Dios quiere que nosotros cada día estemos en el proceso de la santificación para hacer mañana maravillas
entre nosotros. Amén. En segundo lugar, si santificamos nuestra vida, si limpiamos nuestra vida, vamos a ser más útiles. No solamente Dios se va a glorificar, no solamente Dios hará milagros, maravillas, lo que tú no puedes hacer, lo que yo no puedo hacer, Dios lo hará. Pero dice la palabra que si nosotros estamos en santificación, seremos entonces usados por Él. Y seremos usados por Él para la gloria y honra de su nombre. Amén. Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo capítulo 2 del 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La palabra invocar significa mencionar un nombre, pero también a partir de que yo menciono ese nombre, yo estoy dispuesto ¿a qué? A unirme, a sujetarme a lo que yo estoy invocando. Eso es lo que significa invocar. Invocamos el nombre de Dios, pero para vivir debajo de sus leyes. Yo no puedo pretender que yo invoque el nombre de Dios para vivir una vida separada de su ley, porque entonces no estoy invocando el nombre de Dios. Estoy haciendo un llamado, estoy haciendo un clamor. Pero cuando invocamos el nombre de Dios, estamos diciéndole: quiero sujetarme debajo de ¿qué? Debajo de tu cobertura. Quiero hacer tu voluntad. Por eso dice la palabra que la oración modelo dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú eres santo, pero quiero vivir en santidad. Quiero también vivir apartado para ti. Y eso es cuando invocamos el nombre del Señor. Amén. Ahora Pablo dice: pero en una casa no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, y dice, y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, que el proceso de santificación me prepara para toda buena obra. El proceso de santificación me prepara para ser útil al Señor. El proceso de santificación es el proceso que nosotros testificamos públicamente, aunque en el mundo que nos rodea hay instrumentos de deshonra. Pero si vivimos una vida en santificación, somos instrumentos de honra. Y hacemos la diferencia en el mundo. Hacemos la diferencia inclusive dentro de lo que es el pueblo de Dios. Amén. Escuchando el llamado a santificar nuestra vida, a apartarnos para Dios, a dejar la fornicación espiritual y ser hombres y mujeres de compromiso. Hombres y mujeres que queremos más de Él. Hombres y mujeres que aún en un momento determinado pudimos caer, pudimos pecar, pero vamos delante de su presencia para ser regenerados, para ser perdonados y también para ser santificados por el poder del Espíritu Santo. Amén. La santificación es muy importante para nuestra vida, porque es la santificación el fruto de ¿qué? De la salvación. La santificación es como la garantía de que nosotros tenemos un mañana de maravilla. El mañana no está en mis manos. Hay pronóstico del tiempo, pero no es totalmente seguro. Sin embargo, nosotros entendemos que si caminamos en santificación, si Dios camina conmigo, si el fuerte de Jacob camina conmigo, si el poderoso de Israel camina conmigo, si el Señor camina conmigo, entonces el día de mañana, por muy difícil que sea la situación, puede ser un día de maravilla. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es hacedor de maravilla. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. ¿Qué significa esto? Amén. En versión popular dice así y lo vas a entender mejor. Amén. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son siervos de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Amén. Si Pablo decía, el vivir en santificación, el vivir para Dios, agradando a Dios,
Es la seguridad de que Él está con vosotros. Y es la seguridad de que Dios nos dará la victoria. Por lo tanto, Josué le decía al pueblo: santificaos, porque mañana Dios hará maravilla entre vosotros. Amén. Dice la palabra de Dios que la santificación es indispensable para ver al Señor. Amén. Su promesa en su regreso es esa promesa esperada por la iglesia. No es una salida, es una solución. La promesa de que Dios vendrá por la iglesia es el rapto, es también ser levantado en todo un proceso de su plan eterno, donde dice la palabra del Señor que vendrá juicio sobre la tierra, pero seremos librados, nos librará de la ira venidera y estaremos para siempre con el Señor. Amén. Pero es requerible que nosotros entendamos que la santificación es muy importante. Amén. Hebreo capítulo 12, versículo 14 dice así: seguid la paz con todos. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo puedo estar congregándome, yo puedo estar cantando, yo puedo estar diezmando, pero si mi vida es una vida en desorden, apartada de Dios, aún si en lo oculto está la práctica de la iniquidad, engañando a los siervos de Dios aparentemente, engañando al pueblo de Dios, en una apariencia de piedad, quiero decirte algo: a Dios no lo puedo engañar. Amén. Jesús mismo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades. Y el mismo Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. ¿Por qué? Porque en lo oculto había práctica de pecado, en lo oculto había maldad. Dios conociéndole, Dios glorificándose en su plan, pero sin embargo apartándolos de lo que es la salvación y la eternidad. Dios nos está llamando y nos está diciendo que el mañana es un mañana de maravilla, no por las circunstancias que nos rodean, no por la economía, no por los sistemas políticos, no por el gobierno, es porque tenemos un Dios que es hacedor de maravilla, un Dios que se mueve en la eternidad, un Dios que bendice a su pueblo, un Dios que estará con nosotros en su promesa: yo estaré con vosotros hasta el fin, dijo el Señor, y también proveyendo, también bendiciendo a su pueblo. Amén. El Salmo 93:5 dice así: tus testimonios son muy firmes, tu palabra, tus mandamientos, tu ley es muy firme, es estable. Bendito sea Dios. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad le convino al pueblo de Dios. La santidad le convenía a Israel, el apartarse de la iniquidad, el obedecer a Dios, el no tomar nada de lo que era aquel botín que había sido separado de Dios, no separado para Dios, sino separado de Dios. Amén. Por eso trajo maldición y trajo también la deshonra en aquel momento del pueblo de Dios. Pero Dios amando a su pueblo, Dios amando al liderazgo, Dios guardando la promesa para que tú y yo estuviéramos aquí, Dios le habló a Josué. Amén. Y le dice la palabra que lo llevó a donde estaba lo oculto y aquello pudo salir a la luz, pero también fue quitado. Y entonces dice la palabra que el pueblo se santifica, el pueblo llora, el pueblo se pone a cuenta con Dios, y cuando sale contra Jai, Dios le da la victoria en la conquista. ¿Por qué? Porque el pueblo se había santificado, el pueblo se había apartado para Dios, el pueblo había pedido perdón y había estado el pueblo en reconciliación. Hoy Dios nos está llamando a la santificación. Hoy Dios nos está llamando a reestructurar nuestra vida. Estamos para el 6º mes del año 2023. Es una buena oportunidad terminar este semestre en santificación, en oración, en lo oculto,
lo que nuestra vida, nuestro caminar, en lo que es lo privado, vivir para Dios, agradando. Él está con nosotros, Él es nuestro compañero, Él está a nuestro lado. No vamos a contristar al Espíritu Santo. Vamos a ¿qué? A clamar, vamos a llamarlo, vamos a decirle, sabes, reposa, ven en mi vida, lléname, aparta la iniquidad, apartémonos del pecado. Vivamos una vida en santidad, en nuestro caminar, nuestro vestir, nuestro hablar. Vivamos una vida agradando a Dios y la victoria va a ser nuestra. No solamente a tu vida, sino para tu familia. No solamente a tu familia, sino en la sociedad, aún dentro de la iglesia. Dios se va a glorificar. Dios te bendiga en esta noche, mi deseo. Santificados, porque Jehová hará mañana maravilla entre su pueblo. Esa es su promesa y Dios lo hará contigo y conmigo si nos decidimos a santificar nuestra vida. Dios te bendiga en mi deseo en esta noche. Oramos en esta hora para que el Espíritu Santo continúe, para que el Señor continúe trabajando en nuestra vida y nuestra decisión sea amarle, servirle, apartarnos para Él, agradarle a Él. Amén. Cierra tus ojos, oramos en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Señor, gracias porque es conveniente la santidad en medio de tu pueblo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso en esta noche te ruego por aquellos que están mirando, Señor, este video, aún los que van a verlo. Te pido por mi vida, mi casa. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en santificación, en ese proceso, Señor, diario, en ese proceso, Señor, cada día, Señor, cada hora, cada minuto, cada segundo, donde nos apartemos de la iniquidad, del pensamiento inicuo, aún, Señor, de lo que es el comentario, nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro vestir. Marquemos una diferencia de que somos tus hijos, de que somos un pueblo santo, apartados, Señor, para ti. Donde tú no te manifiestas, Señor, no vamos a estar. Pero donde tú te manifiestas, allí estaremos honrándote y sirviéndote. Aleja nuestra vida de lugares, aleja nuestras vidas, Señor, de lo que hablamos, aún de lo que miramos, y santifica nuestro cuerpo. Sea nuestras vidas, Señor, para honrarte, Señor. Guarda lo que tocamos, guarda también lo que miramos, Señor Dios, y líbranos del mal. Vivir para ti, Señor, por tu palabra y por el poder del Espíritu Santo. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque en santificación veremos maravilla. Y la gloria y la honra será para ti. Y tu propósito y tu plan, tú lo cumplirás con nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios te bendiga. Es mi deseo en esta noche. Recuerda, es el mismo Dios y mañana hará maravilla. Solo nosotros vamos a santificar nuestra vida y apartarnos para Él. Dios te bendiga. Es mi deseo.